Soy Fernando Manzanera García, de mote por parte de mi padre Román y por parte de mi madre Teniente, porque mi abuelo fue teniente y entonces nos quedamos con ese mote. ¿Tu abuelo fue teniente aquí en el pueblo? Fue teniente del ejército del rey, del último rey que hubo. Estuvo en la guerra de Cuba varios años. Bueno, antes fue voluntario, después vino la guerra, después vino muy mal herido. Muchos se quedaron allí, muchísimos se quedaron allí. Y aquí lo ascendieron a capitán en la reserva. Y en la guerra, pues por ser militar, lo mataron. Le pegaron 4 tiros y lo mataron. Y ahí se acabó la historia y nosotros nos quedamos con el mote de teniente porque mi abuelo vino de teniente de Cuba. ¿Cómo fue su infancia? Fernando, hábleme un poquito. Pues mi infancia fue maravillosa. Dentro de que nací en la posguerra, fue muy difícil aquellos años, muy difícil. Pero al ser agricultores nunca pasamos hambre, porque teníamos de todo en casa. Pero luego, naturalmente, íbamos a la escuela de críos, pero yo cogí una enfermedad a los 6 años, que fue el tifus. Estuvo medio año en la cama. Tuve que volver a aprender a andar cuando me levanté. Me salvaron. Y crecía demasiado deprisa. Y entonces los huesos se me quedaban flojos, ¿no? Y conforme pasaban los años, pues el médico le dijo a mis padres que me fuera al campo todos los días a no hacer nada, porque era un crío, a correr y a que me diera el aire, porque entonces no había los medicamentos y los adelantos que hay ahora. Y entonces, pues a los 13 años ya dejé de ir a escuela y iba a ayudarle lo que podía a mi padre en la agricultura. Entonces teníamos animales, no como ahora que todo es maquinaria, es maravilloso. Y por las tardes, pues iba a la escuela a aprender lo que sé. Yo no, muchísima gente lo hacía eso, porque de jovencillos casi todo el mundo íbamos a trabajar los críos, ayudarle a los padres. Y entonces por la tarde los maestros daban clases particulares y entonces íbamos ahí a eso. Pero hay un detalle que todos sabemos muy bien, resolver las cuentas que nos enseñaban y aprender a leer y a escribir. Que hoy la gente le dice que te lea un párrafo y se quedan así como diciendo, ¿esto qué es? Es verdad, aprendimos a leer y a escribir y a hablar en público. Nos enseñaban otra cosa que ahora con los móviles y todos los adelantos, que yo no lo sé manejar, mira el que tengo. Soy como los indios, con humo y una manta y así. Es verdad. Pero bueno, sé resolver otras cosas, claro. Claro. ¿Y cómo era la escuela? Pues yo tuve un maestro solamente, siempre fui con él. Ahora le han hecho un homenaje en Cheste hace poco, don Leonardo Casado, y era un hombre sublime, maravilloso, en todos los aspectos. Era muy católico porque día sí, día no, nos tocaba rezar el rosario con él, pero te enseñaba el saber ser y estar en la vida. Te enseñaba cosas que ahora, bueno, ahora no entiendo por qué un crío de 10 años le planta cara al profesor si no le pega. Entonces era un respeto y una delicadeza y un saber, una dulzura y un saber estar con tu maestro. Y luego eso a los 13 años ya tuve que saltar y ayudarle a mi padre y ahí iba y hacía faenas de agricultura a los 13 años ya. Y eso fue mi infancia, mira. Hábleme un poquito de Leonardo Casado. Leonardo Casado era poeta, escribió libros, cuando hacíamos teatro, nos dirigía él el teatro, le gustaba muchísimo el teatro, él nos hacía de director del teatro. Y al principio, pues supongo que como los directores de música y los maestros no lo pasaron nada de bien. Hubo una época muy... Él crió, les dio carrera a 4 hijos, era
bueno, sublime. Yo no puedo decir otra cosa más que eso, que era sublime don Leonardo. Sí, para mí sí. Sí. Y ahora con sus hijos pues tengo una amistad como si fueran mis hermanos, porque nos criamos en ese ambiente, ¿eh? Tan íntimo, con el maestro y alumno y todos. En un pueblo pequeño, ahora ya tiene 9.000 habitantes, pero entonces a lo mejor pues tendría 6.000 cuando te hablo yo. Y entonces todos nos conocemos, era más familiar. Recuerdo cuando era jovencillo que todos los vecinos salían a cenar todos juntos en la calle, o el que no quería cenar, pues se salía luego al fresco, que decíamos, allí una hora hasta que se acostaban, así como ahora está la tele y no hablas con nadie, no hay conversación, no hay diálogo de nada. Entonces era maravilloso, todos los vecinos allí, bueno, las puertas abiertas, entonces no había ladrones porque todo el mundo dejaba la puerta abierta. Era, yo qué sé, casi siempre de joven sacas lo bueno que te ha pasado, casi siempre, sí. Luego de mayor se ha ido complicando, sí. Mi vida ha estado complicada. Sí. Hábleme un poco de su juventud ahora. Cuando era joven, ¿qué hacía cuando era joven? Pues yo te diría que empecé muy pronto a trabajar y mi padre es que entonces teníamos animales y le dio una patada a un animal y le rompió la pierna por aquí. Pero en aquellos tiempos no había los adelantos de ahora y parece ser que no se la arreglaron demasiado bien. Y la rótula se le iba quedando. Bueno, llegó un momento en que no podía vivir de dolor y luego al final se decidió a operarse, que le iban a dejar en la pierna tiesa. Bueno, se la dejaron así. Lo que pasa es que en la operación lo pasaron de cloroformo y lo mataron, claro. Y entonces, a los 10 días me fui yo a la mili, mis dos hermanos iban a escuela con 15 años, dos animales en casa sin haber quien los sacara. Bueno, un desastre total. Y entonces yo resolví, porque algunas veces, medio en broma, medio en serio, ahora tengo 75 años, pero siempre digo que tengo 85, porque voy 10 años delante, por desgracia, porque me tocó ser padre y amo de casa y resolver todos los problemas. Mi madre se trastornó cuando mi padre. Y siempre digo que voy 10 años delante, por desgracia, claro. Entonces, no sé, he madurado demasiado pronto para lo que me correspondía, ¿no? La música me ha salvado 3 veces, quiero decir, 3 veces del suicidio, porque he tenido 3 golpes en mi vida muy feos, no los diré aquí, pero siempre me he aferrado a la música para mí me ha salvado, le debo mucho y no vivo de eso, porque no estudié música, lo que canto es todo, no sé, porque me sale de dentro, llevo algo especial dentro que lo domino y me enrollé en los coros, en la ópera en Valencia, cuando tuve el golpe ese tan fuerte. Y entonces, pues, ahí he ido madurando, he tenido 5 hijos, ahora tengo 8 nietos, todos maravillosos, claro. Y esa ha sido mi vida, mira. Ahora me refugio en los coros, antes hacía cosas de más envergadura, aún me dura medio irregular la voz, ya no es como cuando era joven, que los agudos los cogía con una facilidad. Ahora me cuesta más. Tenemos a Plácido Domingo, que es el músico, pianista, tenor, director, el tenor más completo que ha tenido la historia de los tenores, porque él lo tiene todo dentro, es simpático, es agradable, tiene don de gentes. Me recuerdo que en el Teatro Principal hicimos La Tosca con él, yo cantaba en el coro, he hablado varias veces con él. Y ahora él, a su edad, que me lleva 2 años,
pues ha pasado a ser barítono, porque las notas agudas ya las fuerza mucho, ya no salen limpias, no salen bonitas, pero como lo tiene todo, pues ahora canta de barítono. El otro día en el Reina Sofía, hace poco, le vimos la Traviata y él cantaba de barítono. Bueno, una pasada, una pasada. ¿Y cómo era la música aquí en Cheste? Hábleme un poquito de las bandas, de la historia de la música aquí en Cheste. En Cheste la música ha tenido sus altos y bajos, sí. Empezó, yo recuerdo que mi padre era músico del Sopapo, entonces parece que era una banda derecha y otra de izquierdas, pero cuando vino la guerra se complicó mucho aquello y mi padre, que no era político, no le gustaba. De hecho, en la guerra de mi familia murieron 4. Y mi padre, cuando vio venir aquello, se salió, dijo: no quiero ser músico de esta banda porque yo ni soy de una cosa ni de otra, no. Y entonces siempre nos decían: haz bien y no mires a quién. Eso me lo diría 1.000.000 de veces mi padre. Y a todos nos lo decían. Quiero decir que las bandas de música, claro, luego al ganar aquí los nacionales, pues la del Sopapo ya dejó de existir. Los músicos que no pudieron por asunto político meterse en la banda de la Lira, pues montaron una orquestina, lo hacían muy bien, se cantaban, se bailaban, y la gente joven íbamos allí al Chicolino, que decía que era antiguamente un frontón de largas, y ellos allí esos se subían y la gente bailábamos allí. Y muy bien. Luego pues empezó la lira a tener más calidad, porque entonces los músicos mayores enseñaban a los críos la música y no cobraba nadie, solo cobraba el maestro y muy poco, ¿eh? Ahora todos son profesores, todos cobran bastante y estamos arruinados. Con la crisis la Generalitat no da subvenciones a las bandas como antes y bueno, muy mal. Entonces, antes eran los propios músicos los que enseñaban a los niños. Naturalmente, sí, sí, sí. Ahora todos son profesores, el que enseña a un niño es porque tiene el título de profesoría, ¿eh? Antes no. Y antes no, antes los mayores enseñaban a los pequeños, sí, 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 muy bien. Y había algunos músicos muy buenos que componían algunas cosillas también. ¿Y usted entra en la lira? ¿Usted llegó a tocar en la lira? No, yo no he sido músico nunca, no, solo canto, solo he sido cantante. Y ya me refugié de todo, dejé de, aparte de trabajar naturalmente, y me enrolé solo en los sonidos de la música, en cantar, y ahí estoy. ¿Y cómo era el mundo del canto aquí en el pueblo, en Cheste? Pues aquí solo hemos tenido el coro de la iglesia, pero antes, yo empecé a los 17 años, fui fallero. Aquí hay 2 fallas. Antes estaban muy eso, y estaba la alegría y estaba la industria, y yo fui de la industria, pero entonces las fallas, cuando la presentación de la fallera mayor, siempre hacíamos una zarzuela delante, siempre una zarzuela. Y después de la zarzuela, unos coros cantados y bailados y tal, y luego la presentación, ¿eh? Ahora ya no se hace nada, solo es la presentación y dura 3 horas, porque empieza que si el ramo para la abuela, que si el ramo de la no sé qué, que si ha venido la fallera de tal pueblo, bueno, un lío, y se hace demasiado largo. Y después se hacía un resopón, bueno, se sigue haciendo, aquí en la Agrícola abajo, todo el mundo, y hay una orquesta, y los jóvenes ya se quedan ahí toda la noche bailando, los viejicos ya nos vamos a casa enseguida. Pero bueno, sí, se hacía zarzuela, hacíamos zarzuela. ¿Y entonces usted fue fallero de la industria? Sí, 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 sí. Hábleme de de las fallas, del ambiente de las fallas. Pues yo qué sé, desde que fui fallero estoy desconectado de las fallas. Para mí fue como la presentación, salí de ser un crío a ser chaval dentro de las fallas, y lo viví muy intensamente, muy bonito fue aquello. Creo, no sé si por estar yo dentro y ahora ya no estoy, pero yo creo que entonces se amaba más a todo aquello. Había menos cosas que ahora.
te refugiabas en la falla, ¿no? Vender loterías, reuniones siempre. O sea, ahora es que hay muchas cosas. Coges el coche, te vas a Valencia y la tele y no sé qué. Entonces solo era eso. Y recuerdo que cuando ensayábamos las zarzuelas, el teatro se llenaba, porque no había otra cosa. El teatro se llenaba en los ensayos, en el Teatro Liceo, que luego se tiró y se hizo este nuevo, que tenemos una maravilla de teatro, una maravilla. Y, y hemos seguido haciendo zarzuela ahí, naturalmente. Y entonces había mucha rivalidad entre las fallas. Muchas rivalidades, sí, sí, sí. Recuerdo un año en la cabalgata que se hace en San José, que hacen unas carrozas preciosas, maravillosas, de estar estancados porque un barrio no quería mover el otro, no sé qué, se armó un lío, tuvo que intervenir el ayuntamiento, la Guardia Civil, y bueno, yo qué sé, sí, había cosillas. Pero bueno, no llegaba la sangre del río. Y es bueno, porque, por ejemplo, en Liria, yo entro en Liria, bueno, 4 de mis hijos los llevé a estudiar música allí. Y allí estoy 42 años, que entro en la Unión Musical de Liria. También hacíamos zarzuela allí, muchas cosas. Allí la música se lleva en serio, así como mucho más que en Cheste. Y recuerdo que la primera vez que canté en el Teatro de Liria era a beneficio de un cómico, se había hecho mayor, no tenía seguridad social, y se hizo un homenaje, se llenó el teatro, pero lo vengo a decir por la rivalidad. En Liria creo que todavía hay rivalidad, ¿eh? Todavía, no como antes, pero todavía hay. Y gracias a eso, alguna vez he dicho que gracias a eso habrá unos 150 músicos viviendo de la música, profesionales por todo el mundo, de Entonces, Liria. ¿usted cree que la rivalidad entre las fallas hizo que y hace que las fallas estén... Sí, 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 eso ayuda muchísimo, naturalmente. Porque yo pienso que el carácter latino es así. Hacemos las cosas por contradicción, no porque si fuéramos capaces de cogernos todos y estirar todos a una, nos saldríamos del mapa, porque los latinos somos así. Pero es que lo hacemos con tradición, no ver la política, que tú has hecho eso, pues yo entro y lo quito. Sí, somos así. Eso lo hace donde naces. Donde naces, así es el carácter de la gente. Antes se hacía por guerras. Todos querían vivir en el área mediterránea. Se hacía por guerras. Venían los fenicios, tiraban a estos. Venían los cartagineses, tiraban a estos. Y entre guerra y guerra había periodos largos a veces de paz y se mezclaban las razas. Y nosotros somos una mezcla de razas. De esa mezcla de razas salen los tenores del área mediterránea. Y los bajos salen donde hace mucho frío. Es muy interesante esto. Pero en el carácter del ser humano es así. Vivimos en la calle. No hace apenas frío en el Mediterráneo. Hay de todo lo que pidas, de comida, bueno. Y la prueba la tienes que los alemanes y los ingleses se vienen aquí, se compran un chalet y viven con la jubilación aquella, viven aquí a lo grande. Exacto. Y enseguida hay que ver cómo se adaptan la paella, el aceite de oliva, la siesta. Luego a jugar con los amigos al dominó allí en el bar con 2 vasos de vino. Se adaptan enseguida a los extranjeros porque es bueno. ¿Y Pero el carácter nuestro es muy contradictorio. cuándo nace el coro de la iglesia? ¿O cuándo nace el coro aquí en Cheste? Yo creo que después de la guerra nació, o no sé si habría antes. Yo cuando vine aquí estaba formado, yo tenía 17 años, otro amigo yo que ha muerto, José Faust, que también era un tenor, tenía una voz de tenor preciosa, y empezamos los dos a la vez allí. Luego mi amigo se casó con una sevillana y me tocó ir a cantarle la boda a Sevilla, adrede. Bueno, éramos muy amigos y tal. Y empezamos los dos allí a los 17 años y ininterrumpidos hasta ahora. Porque antes cuando era joven, ¿qué se hacía? Cuando no se trabajaba, ¿qué se hacía? Cuando no se trabajaba, wow,
pues había, por ejemplo, un frontón que jugábamos los jóvenes a la pelota de mano. Había todos los domingos unas partidas de profesionales y ese no había otro aliciente. O el frontón todas las tardes un rato pasarlo allí, o cuando venía el tiempo de hacer teatro y zarzuela, pues los ensayos. Porque claro, es que nosotros montar una zarzuela nos costaba 3 meses, no creas que se hacían 2 horas. Y entonces, pues todas las tardes a ensayar, no había otra cosa. Solo teníamos una bicicleta, entonces no había otra cosa. ¿Aquí había un grupo de teatro? ¿Usted estuvo en algún grupo de teatro? El teatro ha nacido después. Supongo que habría algo, pero de eso no recuerdo yo que hubiera teatro. Ahora sí que hay 2 o 3 grupos muy, muy buenos de teatro, pero entonces no recuerdo que hubiera teatro. La gente joven, es que entonces necesitábamos muy poco para pasarlo bien, ¿eh? Ahora la gente joven necesita mucho dinero y muchos aparatos y mucho de todo para pasarlo bien, y así no sé si lo pasan bien. Porque cuando se dan a beber y a otras cosas es porque no disfrutan de la vida. Claro, necesitan eso para pasarlo bien. Es que a nuestra edad eso no se entiende. Usted empieza a trabajar en el campo, me ha dicho. Sí, sí, siempre. Cuando yo empecé a los 13 años, pues era todo secano en Cheste, todo secano. Había muy poca huerta, la huerta que había era tradicional. Para hacernos, cada casa tenía su trozo de tierra, hasta el cura tenía su trozo de tierra y antes de ir a misa iba a la hortaliza. Bueno, y allí, gracias a eso, cogíamos de todo allí, ¿eh? Y en casa se tenía toda clase de animales. Entonces, pues por eso te he dicho que en la guerra por guerra, pues aquí hambre no se pasaba. Otra cosa eran las ciudades lo pasaron muy mal. Y recuerdo yo que traían de Madrid niños a los pueblos, los dejaban en casas para que no se morían de hambre allí en Madrid. En mi casa hubo una chica, la llamaban Inés. Cuando se acabó la guerra, pues se fue con su familia allí. Y en casa de mis suegros hubo otra chica que vivió aquí con ellos 16 años. Era como una hermana de mi mujer. Cuando encontró novio en Madrid, se fue a vivir a Madrid. Pero naturalmente que era, vivíamos con muy poca cosa, ¿no? Éramos muy sencillos y yo creo que yo estaría por decir que éramos más felices que ahora. Ahora vivimos tan deprisa que no saboreamos la vida, ¿eh? Y nosotros, los que son como yo de mi edad, hemos tenido muchísima suerte. Porque a pesar de cómo va la política y todo el lío que hay, y todo lo que roban y todos los impuestos y todo, a pesar de eso, vivimos en la mejor época de que hemos tenido en nuestra vida, ¿eh? Naturalmente que sí. Y entonces, ¿cómo fueron lo de los pozos de agua? ¿Cómo fue ese proceso? Los pozos de agua. Era todo secano, todo animales, y hubo un alcalde aquí que fue muy bueno, don Anselmo Balaguer Llopis, una máquina. Y se le ocurrió un día hacer pozos y sacaron agua. Hicieron 6 pozos, aquello era una maravilla, así como ahora se han secado casi todos porque cada vez hay menos agua, cada vez llueve menos, es un problema grave ahora. Ahora es un problema grave. Y hizo 6 pozos, sacó agua y la gente pues a transformar de secano en regadío. Porque la palabra, yo tenía un amigo en Torrente, allí en Torrente todo era huerta entonces, y ellos decían, seca, no. Quiere decir que ellos no querían saber nada de secano, la huerta rendía mucho más naturalmente. Y empezamos a transformar. Yo tenía también varios campos para transformar y compré un tractor grande para transformar lo mío. Y empezaron la gente, pues mira, hazme el mío. Total que acabé con un Caterpillar de 8, 2 de goma grandísimos y el viñero, que era lo que hacía la agricultura. Y ahí estuve transformando 13 años y medio. Vino una sequía, se secaron los pozos y me quedé sin faena. Entonces me fui para empresas grandes con el Cadenas. El Cadenas pesa 64 toneladas, no creas que...
y allí vi la mafia que había y bueno, tuve que vender las máquinas y me dediqué pues a la agricultura y luego me metí aquí a conducir autobuses, que me encantaba, porque me encanta viajar. Yo he viajado mucho, primero cantando por toda Europa y luego con los autobuses he recorrido toda Europa, me encanta. ¿Y antes cómo eran los transportes aquí en Cheste? ¿A qué época te refieres? Cuando era pequeño. Oh, los carros y los animales, no había otra cosa, no había otra cosa. ¿Y el primer coche? El primer coche pues lo tuvo el más rico de Cheste en tierras, una tartana de aquellas, sí, sí, y el primer tractor también. Eran unos tractores que tenían pues muy poca fuerza, pero claro, sí. ¿Y recuerdas la primera televisión? La primera televisión, la verdad es que en mi casa costó bastante meter una televisión. A veces porque no podíamos y a veces porque decíamos, va, así hay más, no sé, más familiaridad, ¿no? Para comentar cosas y tal. Pero la primera televisión, yo qué sé, no recuerdo cuándo vino a Cheste la primera televisión. Yo sí que recuerdo que una de las veces que fuimos, porque yo he cantado 19 años en la Masa Coral de Utiel, una coral muy buena toda la vida, una coral de tradición, coral de verdad. Y todos los años salíamos al extranjero. Antes de unir Europa, hubo un señor que era holandés o sí, no sé si era, bueno, sí, bueno, muy rico, era soltero, y quiso él por su cuenta unir Europa. Era un alto cargo político y cada vez que se reunía con los políticos de los países salían a zapatar de allí, wow, a bofetas. Bueno, y quiso hacerlo por la cosa cultural. Bailes y los coros, cada año nos citaba en un país. Pero a él no le costaba dinero, porque cada uno se pagaba la estancia. Y cada año era en un país, aquí en España también fue, aquí ha estado 3 veces, pero Alemania, Suiza, Francia, Italia, salíamos. Él quiso unir a Europa de esa forma, con la cosa cultural. Cuando uno de los viajes que salimos, Sí. el presidente del coro, que tenía ahora muerto, una bodega, don José Nuévalos, y tenía más dinero que todos nosotros, recuerdo que se trajo de Andorra una televisión en color, la primera que entró en Utiel. Tú fíjate, para traer una televisión grande en color en el maletero de un coche, de un autobús. Los coros y danzas, muy bien. Yo bailé en los coros y danzas. Me gustaba muchísimo. Estaba muy delgado. Empecé a los 16 años. Bailábamos 4 clases de bailes distintos que los había compuesto el director de la música, don Enrique Ortiz, que fue, bueno, tiene cosas muy buenas compuestas, y montaron los coros y danzas, la sección femenina, aquello era del franquismo, decían, pero era maravilloso. Recuerdo que también fuimos a Madrid, que entonces yo ir a Madrid a los 16 años, aquello era ya demasiado. Bueno, en el tren que costaba 15 horas de ir a Madrid, pero bueno. Y don Enrique Ortiz compuso el villancico de Cheste, que es famoso, ya se canta en toda España y en el extranjero lo hemos oído cantar también, el villancico de Cheste, que ese se puede cantar, se puede tocar y se puede bailar. ¿Se acuerda del villancico? Sí, esta noche es noche buena y mañana Navidad, ay, ay, ay. Es precioso. Y luego se montó la jota de Cheste, una jota propia de Cheste. No solo lo tienen los aragoneses, aquí también tenemos una jota. Y otros 2 bailes más, la danza de no sé qué, ya no recuerdo ni los nombres. Y yo bailaba ahí, sí, ya lo creo, muy bien, me se daba muy bien bailar. ¿Y había mucha gente? Sí, claro, sí, sí. Y ganaron un primer premio nacional porque mi tía, una tía mía, no tuve otra, bailaba también. Y ella ganaron primer premio nacional de España, en Madrid.
y las invitaron a ir a Roma a bailarle al Papa. ¿Las faldas del traje de Chestana? Sí, ¿Cómo eran? pues ese es el traje típico de Cheste. De ahí nació el traje típico que ahora lo llevan todas las chavalicas en las fiestas. Sí, sí. Era, no sé, una tela así como gorda, bordada a mano, que les costaba, yo que sé, medio año a las mujeres, 2 o 3 bordando en la falda. Sí, es muy bonito. ¿Recuerda cuando llegan a Cheste las primeras discotecas? Eso ya ha venido bastante después, ¿eh? Sí, sí. Yo nunca he ido a las discotecas. No me ha gustado ese zumbido, no, porque eso ni es música ni nada, eso es ruido. Eso es ruido, eso no es música. Pero la gente joven, mira, se ve que lo pasa bien ahí. Y llegaron bastante tarde ya. Recuerdo una vez que fuimos a Italia, a una concentración de estas internacional, y llegamos allí y preguntamos a una guía que llevábamos si nos llevaría a una discoteca en Roma. Y nos dice, bueno, pero es que en Roma solo hay 3 discotecas. En Cheste entonces había 4 discotecas. Te quiero decir que allí eso no funcionaba. Allí se sientan en una terraza, sin invierno dentro, y hay un violín, hay un cello, un acordeón, un piano en todos los sitios, y allí amenizan todo. Pero discotecas, muy pocas, ¿eh? ¿Y la llegada de la universidad laboral? La universidad laboral, este alcalde, Samuel Balaguer Llopis, se empeñó mucho, bueno, él y el ayuntamiento y el pueblo, y tanto es así que creo que el ayuntamiento cedió gratis las tierras para poner allí la universidad. Con la condición de que todos los empleados que necesitara habían de ser de Cheste, eso creo, lo recuerdo que fue así. Y llegó a haber 5.000 internos allí, ¿eh? Uno de mis hijos estudió allí, el mayor, estudió allí. Había 24 colegios, yo fui presidente de uno de los colegios, porque mi hijo estudiaba allí, y recuerdo que vino Franco a inaugurarlo. Creo que fue lo último que hizo de inaugurar cosas, porque él iba a un pantano, iba a tal sitio a inaugurar, estaba muy viejecillo. Recuerdo que estuve, igual que estamos tú y yo aquí, de Franco, y nadie me dijo nada, ni los guardaespaldas, ni nadie. Me dio vergüenza saludarlo porque digo, a ver si ahora aquí. Pero bueno, eso es en la Universidad Laboral, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa visita de Franco? Eso es grandioso. Y mira, una cosa que hay, el teatro, el Paraninfo, es impresionante. Es de lo poco que hay en España, porque caben, aparte de que tiene una sonoridad casi perfecta, caben 5.000 sentados y no hay ninguna columna dentro. Las columnas están por fuera y dentro no hay ninguna columna. Y caben 5.000 sentados. Mira si es grande, ¿eh? La pena es que en Valencia no vengan a hacer más cosas a este teatro. Es una pena. ¿Y cómo fue la visita de Franco? Vino a inaugurarlo, sí, sí, porque eso lo hizo él para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores, que venían aquí siempre con becas, ¿eh? La gente que no podía costearse una beca o los estudios en las universidades, él lo hizo para meter aquí la gente que vino por beca. Por cierto, que tengo mi mejor amigo que vino a estudiar, es de Sahagún, León, vino a estudiar a la universidad, se casó aquí y se ha quedado como un chestano más. También es tenor, también nos ayuda en el coro de la iglesia. O sea, Y vino con beca también a estudiar. Muy que bien. hubo muchas, o sea, fue para el pueblo, fue un cambio grande. Sí, 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 aquello fue maravilloso. Sí, sí, sí. Vino mucha gente de fuera que luego ya se quedó aquí. Luego también, porque antes decíamos Cheste al campo. Yo siempre creía que el campo era porque era 100% agricultor, ¿no? Agricultura en Cheste. Entonces no había ninguna industria. Pero no, Cheste al campo fue una guerra parece ser muy importante que hubo en el término de Cheste, una guerra que hubo y por eso se titulaba así, Cheste al campo, ¿eh? Ahora es Cheste Motos, tenemos ahí las motos y nos conocen es por las motos ahora. Y sí, es muy curioso, porque cuando yo digo Cheste Motos, enseguida todo el mundo por ahí ya sabe dónde está Cheste. Pero naturalmente sí, ahora está haciendo el lead,
el supermercado este alemán, Lidl, está haciendo una cosa grandiosa al lado del campo de las motos, al lado del campo de las motos, está haciendo su mayor centro europeo para desde aquí abastecer toda Europa. ¿Usted recuerda cuando llegaron las industrias? Sí, primeramente vino Lois, los pantalones Lois. Y eso fue la salvación de Cheste, porque entonces la agricultura ya iba a menos y eso fue la salvación de Cheste. Allí iba medio Cheste de chicos y chicas a esa fábrica. Después ya vinieron las demás industrias, ya ha cogido eso mucha envergadura, pero la primera que vino, una de las primeras fue Lois. Y ahora también, pues yo creo que lo que nos salva a Cheste es la uva de Moscatel. La uva de Moscatel, que se hace un vino espumoso, que hace unos pocos años ganó el primer premio mundial en Tokio. Ahora creo que ya se han copiado todas las bodegas que hay por ahí, ya la han copiado, pero entonces solo era nuestro. Y gracias a él y a la mistela que se hace y a unos cuantos vinos también que han ganado premios, pues es lo que mantiene la agricultura. Porque ahora agricultores quedan muy pocos. Yo te diría que hay unos 40 o 50 jóvenes que son fieras, jóvenes, porque naturalmente son fieras gracias a las máquinas. Si tuvieran que ir como nosotros de jóvenes, pues igual se hubieran ido ya por ahí, donde fuera. Aquí en Cheste, antes los vinos se hacían en cada casa, cada uno se hacía los vinos, pisando la uva, bueno, muy tradicional, muy pobre, diría yo. Y como todo cambia y todo se tiene que transformar, pues se hizo una de las primeras cooperativas de vino de España, una de las primeras. Ahora creo que ha hecho los 100 años hace poco. Y entonces Cheste es muy cooperativista, diría yo, muy de tradición cooperativa, pero en todo, no solo en la bodega. Se consiguió, antes había 3 cooperativas, juntarlas todas, porque todos somos los mismos en todos los sitios. Por fin se consiguió juntarlas, solo hay una oficina, lo llevan todo allí no lo llevan todo lo que puede hacer una casa, nos lo llevan los chicos allí jóvenes, todos son chicos jóvenes, y gracias a eso nos despreocupamos de todo, ¿no? Ellos nos lo llevan muy bien. ¿Qué tres cooperativas había en Cheste? Había una, la grande que era esta, la otra la decían la Carabasa, y luego nació la de las frutas, que era individual también. Estaba una bodega que le dicen el Maño, otra de los Cerveras, otra, pero estos eran particulares. Otra que todavía existe, que le dicen el Garras. Pero cooperativas como tales, ¿cuántas hay? Había 2 y la de la fruta 3, sí. Había otra que le decían el Pascual Calinches y este hacía Moscatel solo. ¿Y la de las frutas era la harina, la panificadora? No, eso fue una sección de la cooperativa. Se compraba la harina y un horno que era de la cooperativa y todos los socios iban allí a por el pan. Sí. O sea, ha sido un pueblo que siempre se ha unido mucho, como me decía, ¿no? En el tema del cooperativismo. Sí, muy unido, bastante unido diría yo. Porque yo he convivido otros pueblos y se llevan a bofetar, no se ponen de acuerdo nunca. Cheste ha sido muy emprendedor, diría yo. Nuestros abuelos y nuestros padres han sido fenómenos. Por ejemplo, está Cheste y Chiva, que nos diferencia 3 kilómetros. Pues no nos hemos llevado demasiado bien antes. Una de las cosas porque los de Cheste les comprábamos la tierra a los de Chiva y nos cogieron manía. Otra de las cosas, iban los chavales de Cheste a bailar con las chicas de Chi y nos tomaban manía. Otra de las cosas, el torico ese que tienen encima, iban los de Cheste y se lo querían traer con la cuerda aquí. Bueno, había ahí
Una, pero Cheste ha sido y tanto es así que en Chiva había una cooperativa y está cerrada. No ha funcionado. Ahora se vienen a la cooperativa de Cheste o de Chiva. Pero te quiero decir que Cheste ha sido siempre muy unido en este aspecto. A veces ha habido altos y bajos también, como es lógico, pero ha sido muy cooperativista, sí, sigue siendo. Estamos bastante unidos en las cosas, sí, a pesar de eso. Y también ha sido un pueblo que no ha sido excesivamente político, ¿no? Yo voy a otro pueblo que tengo amigos en otros pueblos y medio pueblo no se habla con el otro medio. Aquí somos un poco más flexibles, ¿no? También hay diferencias, pero somos más flexibles en esto, sí. Porque la caja rural, por ejemplo, también empieza siendo... La caja rural fue de todo el pueblo, fue como una cooperativa más, ¿no? Todo el mundo estábamos allí. Cuando se vio, porque claro, la caja rural ahora es como un banco, los obligan a ser como un banco. Pero luego nació la caja rural de la cooperativa. Y yo no sé, no he contado el dinero que tienen unos y otros, pero no sé si le ganaría a tener el dinero ahorrado allí de los agricultores, porque casi todo el mundo o es de las dos o se ha pasado a la de la cooperativa, que es la que tenemos las cosechas y todo allí dentro. ¿Recuerdas cuál fue el primer? Porque sabemos que aquí hubo un primer supermercado, que fue el Mi Super, que sale también de la cooperativa. Sí, hubo un sí. Eso nació como cuando la panificadora y un supermercado, porque fíjate, ahora están las grandes superficies porque pueden comprar los productos mucho más baratos que las tiendas pequeñas. No es lo mismo comprar un camión de un género que comprar 3 cajas, ¿eh? Pero claro, tiene que haber un sistema con el cual se pueda vender ese volumen. Y ahí nació la cooperativa esta, porque se vendía más. Pero esto desapareció también, desapareció. Poco a poco todo es cambiante, todo, sí. ¿El comercio ha cambiado mucho? Claro que ha cambiado mucho, sí. Sí, ¿Ha cambiado las tiendas? ¿Han cambiado...? sí. Todavía existen tiendas tradicionales, la gente son de ir a comprar a su tienda de toda la vida, naturalmente que sí, pero las grandes superficies pueden con todo. Y más el Mercadona ese que hace estragos a la hora de comprar, hace estragos. Yo tengo experiencia de eso también. Mira, os voy a contar una cosa. No sé si todo lo que voy a decir es cierto al 100%, pero algo hay. Mercadona vino, cuando se enteró del Reimos que ganó el primer premio mundial, vino a quedarse la exclusiva de la cooperativa de Cheste. Nosotros no podíamos darle la exclusiva a una firma comercial, sino ella era la dueña de Chestea, porque todavía en Cheste la mayor riqueza es la agricultura. Vale. Se enfadó y no nos vende el Reimos en los supermercados, ni el Moscatel de Cheste, no nos lo vende. Los demás comercios sí que no, porque yo soy muy observador, cuando voy me doy una vuelta, pues este vende el Reimos, ¿sabes? Tiene creo que 2.000 establecimientos en España y ahora se va a ir a Francia e Italia a abrir. O sea, su sistema le va bien, la gente que tiene allí está contenta, pero a la hora de comprar arruina a la gente. Porque yo tengo noticia de un amigo que le llevó 500 kilos de uva y no lo pudo vender y le dijo, vente a recogerla que no la he podido vender. Pero tenía otro amigo aquí que tiene granja, se la ha muerto, tiene la hija. Granja de ponedoras, tenía huevos y le servía, no sé si le seguirá sirviendo, a Mercadona. Y un día aquí bajo en la agrícola, estaba de lo más enfadado tomando un café y yo me pongo a su lado. ¿Qué te pasa, Ricardo, que estás tan enfadado? Y empieza a cagarse en todo lo que había. Dice, los hijoputas de Mercadona, que cuando hacen una oferta, me la cargan a mí. Ese día no cobro los huevos.
¿Cómo era la alimentación antes? ¿Ha cambiado mucho? Mucho, muchísimo. Sí, 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 sí. La gente iba a comprar al mercado. Sí, aquí todavía tenemos el mercado de toda la vida, pero ahora no sé, no sabemos ni lo que comemos. Me explico. Antes cogías un tomate maduro de la mata y eso era tomate. Ahora compras un tomate y tiene una piel que es menester tirarle con una bomba porque no te lo puedes comer. Además sin sabor. Además los cogen verdes. Además, bueno, y así todo. ¿Eh? Ahora me he enterado, bueno, lo dijeron en la radio, yo oigo mucho la radio, en la Universidad de Valencia, viendo la mala calidad que hay en los tomates, han sacado 13 cosas distintas, porque allí hacen experimentos de todas las clases, para que tenga el mismo sabor de cuando éramos jovencillos el tomate. Y le han cambiado 13 cosas distintas. Ahí hacen mutuaciones, hacen mezclas y todo, para que comamos tomate como antes. ¿Cómo eran los médicos antes? Hoy una maravilla. Una maravilla. Había en Cheste 3 médicos. Era don Vicente Prats, don Vicente Navarro y don Fulgencio. Cada uno, el donde iba le parecía el mejor, como natural. Los 3 maravillosos. A sus casas, a la hora que fuera y como fuera. Y me acuerdo que mi médico iba con bicicleta, con el maletín colgado en el manillar, con una gabardina que llevaba siempre puesta, y con eso iba a visitar a las casas, sí, ya lo creo. Entonces las calles no estaban asfaltadas. Recuerdo que una pequeña anécdota que tengo, aparte de que mis padres eran íntimos amigos del médico este, don Vicente Navarro, yo he tenido cólicos nefríticos y eso de la marinera. Y cuando uno de las veces, pues fui a que me visitara con prisas y estaba allí agachado esperando que abriera la puerta del consultorio. Cuando me vio dice, va, pasa que sé lo que tienes. Bueno, y me pinchó, se me fue un poco el dolor y me fui a casa y me dice, si esta noche te repite, te vienes y te daré una inyección, pero ya aquí en la vena, ¿no? Y yo en pijama, 3 bajo cero que hacía esa noche, paseándome por su puerta porque a las 3 de la mañana no quería llamarlo. Y mira que ahora llámalo a las 3. Bueno, al final lo tuve que llamar. Don Vicente, ve a ver que me muero. Pasa, él en pijama. Me pasa allí, me acuesto allí en la ESO y me pinchó en la vena y yo me quedé muerto allí. Dice, mira, ahora cuando te espabiles, apaga las luces de aquí, me cierras la puerta y te vas a casa. Y eso, y luego no encontraba las luces para apagarlas porque esa casa era grandísima, aún está, una grandísima. ¿Y dónde estará esta luz? Y venga a mirar. Y mira, te vengo a decir, eso eran los médicos de antes, eso eran sublimes, grandiosos, maravillosos. Es que no era médico, era un amigo. Eso es. Recuerdo que mi hijo el mayor le ayudó él, a mí me ayudó él y su padre a venir a este mundo. Y luego él, porque antes no íbamos a los hospitales a tener los niños. Mi mayor, que tiene ahora casi 50, nació en casa y lo asistió él. Sí, sí. O sea que ha cambiado también mucho la medicina. O sea, Luego se fue a Valencia, se hizo especialista en cirugía y ahí acabó su carrera en un hospital, La Salud, que él era de allí. Sí. ¿Y usted recuerda si había mujeres médicos aquí en el pueblo? No, que yo recuerde no. ¿Recuerda cuando llegó la primera mujer médico? No. Era no. Ahora la hija de don Vicente Prats, sí, los hijos que son médicos y una chica que es cosa de esta de la piel, no sé qué título tiene eso. Dermatóloga. Vale, pues ella viene aquí los fines de semana y tiene consulta en donde vivía su padre. Sí. ¿Y cómo pagaban el médico? Uy, por derramas.
Calla, calla. Un tanto al mes. Eso lo decíamos una derrama. Y cuando era su cumpleaños o por Navidad, pues o le regalábamos un pollo o una tarta hecha en casa, ¿eh? Me recuerdo que don Vicente, yo le llevé una vez una tarta, dice, pasa, pero tengo 60 ya, hombre, ¿cómo me las como? Todo el mundo le regalaba una gallina, tú fíjate, un gallo al médico, eso era un regalo, ya lo creo, sí, sí, sí. Sí. Ha cambiado mucho esto. ¿Recuerda cuando llegó el ambulatorio? El ambulatorio, ya hace tiempo que está ya, sí. De eso no, porque luego yo llevo 20 años en Liria y algunas de las cosas que pasan aquí en mi pueblo, en Cheste, no las sigo, no las sigo demasiado cerca. ¿Y recuerda las primeras elecciones? Las primeras elecciones, pues yo como no soy político ni voy a votar nunca, porque yo siempre digo que cuando suben arriba todos son iguales, vale. Ahora nos echarán mentiras a punta pala. Luego llegan arriba y hacen lo que pueden o nada. Bueno, pero estoy desconectado totalmente. No me gusta la política. Mentir mucho, no. De toda la vida, ¿eh? ¿Y se acuerda de cuando Franco se murió? ¿Hubo algún cambio? Yo recuerdo muy vagamente cuando ganaron los socialistas la primera vez y estaba de alcalde Anselmo Balaguer. Cuando tomaron parte en el ayuntamiento, por una de esas casualidades, yo pasaba por ahí, claro, el alcalde tenía que estar para darle paso al nuevo alcalde socialista. Anselmo estuvo muchos años de alcalde, se le dedicó una calle, que por cierto lo movió eso de la calle, porque cuando uno pierde, parece ser que pierde los amigos y las amistades. Y recuerdo que cuando tenía que darle paso en el ayuntamiento, estaba en la puerta y lo acompañé yo. Yo no era político ni nada, pero lo vi tan triste y tan... Allí, va Anselmo, yo estaría a tu lado, no sé qué, y bueno, una de esas casualidades de la vida. Y eso, recuerdo eso, pasaron los socialistas, vino un alcalde que era Matías, para mí muy bueno, muy trabajador, muy bueno, pero tenía ideas muy cerradas de socialista, porque yo casi me atrevería a decir que el socialismo en España, si fuera un socialismo de verdad, es maravilloso, pero en España se echa a perder el socialismo, ¿eh? Se crean ahí unas cosas que no son socialismo. No sé, yo lo veo bajo ese punto de vista. Pero Matías para mí fue bueno. Os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó con Matías. Éramos, en nuestras familias, estábamos muy unidas con nuestra familia, y él no era nada de iglesia, nada, pero nada. Y era como las películas estas italianas que el alcalde y el cura siempre van a bofetas, eso pasaba en Cheste. Teníamos un cura que aún vive, que era... Y le sacó a los socialistas una cantidad de millones para limpiar la fachada de la iglesia que tenemos maravillosa, la torre y la fachada de piedra, una cantidad de millones, y arreglar los tejados a los socialistas, pero como le sacaron tantos millones, el Matías dijo, pues ahora vamos a poner las campanas mecánicas con botones, y los botones los vamos a poner en el ayuntamiento. Que viene el carrillo, por ejemplo, pues tocaremos los botones y el cura dijo, de eso no hablaré. Y bueno, no fueron los botones al ayuntamiento. Recuerdo que, como me llevaba tan bien, tuvimos un concierto en Utiel con la coral e invité a Matías, el alcalde de mi pueblo, y a su mujer a que viniera al concierto. Comíamos todos juntos, todas las autoridades y todos allí ese día, el día de la patrona, comíamos juntos.
le gustó mucho el concierto y me dijo, este concierto lo vamos a hacer en Cheste. Y se pasaba el tiempo y Matías no me decía nada. Y un día lo veo, Matías, pero ¿qué es el concierto? ¿Qué les dices palabras a los tíos que tenemos que venir? Dice, no, es que como todo lo que cantáis es de iglesia, digo, hombre, yo no sé lo que entiendes de música, pero de iglesia lo que tuviste no había nada. Desde el Carmina Burana, desde el Nabucco de Verdi, de la Jota de Dolores, el canto a Murcia, de iglesia no viste nada allí. Bueno, se empeñó en que los coros todos eran de iglesia, pero para mí fue buen alcalde, muy trabajador, hizo cosas buenas y murió muy joven, sí, pero bueno, sí. ¿Se acuerda del golpe de Estado del 81? ¿Me acuerdo? Sí, claro. ¿Estaba aquí en Cheste? Yo estaba en Cheste, sí. Pero aquí no le dimos importancia, yo qué sé, no. No sé. No, los chicos jóvenes, yo recuerdo que ahora hay un alto cargo, un chico de Cheste, que aquí le decíamos el Botitas, porque nació con los pies, no sé cómo, y siempre llevaba botas. Ahora es un alto cargo, no sé si es de UGT o de Comisiones Obreras, yo confundo los dos. Y vive en Madrid, es un alto cargo, se casó con una chica de Cheste. Y ese sí que nos enteramos de que esa noche durmió en el tejado. Pues se iban a por él. Pero a ver quién va a saber que en Cheste hay, bueno, cosas de esas. Pero la mayor parte no, pasó desapercibido, yo qué sé. El paseo entonces era la que él se iba hasta la estación. A veces íbamos a ver pasar el tren, que eso era una cosa grandiosa. Y una cosa muy curiosa, que se llevaba entonces, como todo era pecado, pues cuando te gustaba una chica, las chicas siempre iban juntas paseando 3 o 4 cogidas del brazo. Pero claro, si la que te gustaba iba al medio, no te podías poner con ella. Y venga, paseos para arriba y para abajo, en la calle Chiva. Al final, si te atrevías a decir, hombre, dejarla en la orilla y me pondré yo a su lado. Esa era como nos íbamos manejando en aquellos tiempos, ¿no? Sí, una cosa que wow, ahora eso se ríen de que hacíamos esas cosas entonces. Vaya. ¿Y la rivalidad con Chiva? La torre de Cheste es de piedra y durará. Y la torre de Chiva es de cañotes y barranco abajo vendrá. Eso lo sabía de Manolo de Chiva. Y hay otro, esto lo podéis poner si queréis. Mujer y vino de Cheste aunque cueste. Y luego vienen los de Chiva y dice, Cheste, míralo y veste. Recuerdo que, supongo que serían los más brutos, yo no fui nunca, pero los más atrevidos de Cheste y de Chiva eran 2 bandas. Iban a tirarse piedras, hay un mojón, que aún está. De aquí para allá era Chiva, de aquí para acá Cheste. Los de Cheste estaban aquí, los de Chiva aquí, a tirarse piedras y cuando uno le abrían la cabeza se había acabado la guerra. ¡Hala, curalo! Pero mientras tanto se tiraban piedras y con ondas y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso recuerdo yo, que era así. Pero bueno. Mucha gente se relacionó también, mucha gente de Cheste. Sí, luego ya ha cambiado, ha cambiado. Ahora la mitad de los chicos festeados se han casado con Cheste y Chiva, sí, sí, sí. Ahora esa realidad ya no existe. Y las cosas yo creo que hasta las más feas se tienen que ver con naturalidad y con elegancia y con... entonces a lo mejor era un poco duro, pero ahora los miras y dices, mira lo que hacemos entonces, qué tontería, ¿no? Bueno, yo del sereno apenas me acuerdo, ¿eh? Eso sería antes de venir yo. Pero sí, llevaba unas llaves, y un candelico, un candil que era con aceite, bueno, y se iba paseando. Y luego había también el que hacía albarcas, ¿eh? Porque antes yo recuerdo que con el esparto que se cogían en el campo se hacían las espardeñas que decíamos, todos los agricultores llevaban las espardeñas. Luego cuando vino la goma, los coches llevaban goma, con esa goma se hacían las albarcas, había un especialista que todavía vive, Ángel, y nos hacía las albarcas. Recuerdo que cuando jugábamos al fútbol nos hacía las botas, nos ponía tacos
y a veces se salía un clavo y salías con el pie agujerado. Bueno, entonces no se podían comprar botas ni balones. Bueno, para tener un balón entonces, y jugábamos con las albarcas al fútbol. Se rompían siempre nuestros padres cuando iba a casa. ¿Ya has roto la albarca otra vez? ¿Porque usted juega al fútbol? Sí, jugaba. ¿Cómo era aquel fútbol? Pues eran peñas, había 5 o 6 peñas y unos contra otros jugábamos. Casi nunca, por entonces no se salía a los pueblos como ahora. Eran los del mismo pueblo, sí. ¿Y cómo eran las pelotas? No, había balonería que se hinchaban con un bombín, ¿sabes? Pero cada 3 partidos se rompían, no eran de buenos como ahora. Y eso de las costumbres también era el hombre que tenía hierba y las hacía a unos garbas que decíamos pequeñas y se las vendía a las señoras, iba dando la vuelta al pueblo con el carro y entonces se tenía conejos, era la comida de los conejos. Ahora, véndeme. El que recogía cuando mataban conejos, las pieles se colgaban y había un señor que pasaba con una bicicleta y recogía las pieles y a lo mejor te las cambiaba por una cajetilla de mixtos, de cerillas, una piel, una cajetilla. Bueno, esos eran intercambios que se hacían entonces, que entonces se hacían intercambios. Más tradiciones que había que recuerdo yo. Los herreros, las herrerías, eran verdaderos artistas en hacer cosas con el hierro. Ahora todo son máquinas y todo el soplete, entonces no había soldadura ni nada, todo era base de hierro sí, nos apañábamos de lo más bien todos, sí. Porque antes había trueque, o sea, había a veces que en vez de con dinero se cambiaba por una cosa por otra. Sí, ya lo creo que sí, se cambiaban cosas. Y sobre todo las familias se ayudaban mucho. Yo recuerdo a mi padre que teníamos un campo y teníamos hortaliza y ahora vamos a coger tomate y vamos a pie porque estaba cerca. Y mi padre tenía la costumbre de la cesta, con la faja que llevaba, se la quitaba y la llevaba a colgar. Pero como las mujeres estaban cosiendo al fresco en las casas, cuando llegaba a casa le habían quedado 3 tomates, los iba repartiendo por el camino. Es verdad. La gente era esa costumbre de regalar cosas, ¿no? Sí. También recuerdo, mi padre era agricultor, tenía bastantes tierras, y en las faenas más pesadas se buscaban los jornaleros que decíamos para que te ayudaran a hacer esas faenas más pesadas. Y la costumbre era, aparte del jornal que se le daba, darles 1 litro de vino. 1 litro de vino era sagrado, para que se bebieran. Había algunos que les gustaba mucho y se lo bebían en el día trabajando y otros se lo llevaban a casa y se lo quedaban en casa, ¿no? Pero era una costumbre. Y también recuerdo, se juntaban las familias para hacer las faenas del campo y las mujeres por la tarde iban a llevarle la merienda andando, donde estuvieran lejos, Y la costumbre era yescas de huevo con mistela. Y allí en tierra sentados se hacían un roble, se comían las yescas y luego hasta que se ponía el sol y se seguían trabajando. Mi hijo el pequeño tocaba en la banda, el oboe, y nos dio por hacer en Cheste, yo era de la Junta, la semana musical, que no se había hecho nunca, una semana musical. En muchos pueblos ya la hacían y aquí fue la primera vez. Y cada uno de los aficionados hablábamos de una cosa. Yo me comprometí a hablar de las voces en la música. Y para decir las menos tonterías posibles, me puse a leer libros y a estudiar y a mirar cosas. Wow. Y entonces, en ningún sitio pude leer por qué en el área mediterránea nacen los tenores y en el área que hace mucho frío nacen los bajos. Bueno, resulta que las voces radican en este trozo que tenemos aquí, las cuerdas vocales. Si ahora cogemos una guitarra y hacemos una cuerda, suena, ¿no? Pero la dejamos corta y el sonido es más agudo. Contra más corta, más agudo.
las ondas sonoras van más deprisa y más lejos que las graves. Entonces, en esa mezcla de razas que nos da el Mediterráneo de siglos, el prototipo de ser humano es gordo y bajico. Hasta ahora somos gordos y bajicos. Nuestros hijos ya son de 1,80 todos, pero hasta ahora nos da el prototipo de gordo y bajico. Vale. ¿Qué pasa con el que es gordo y bajico? Que apenas tiene cuello. Las cuerdas vocales son cortas. Cuello corto, sonido agudo. Cuello largo como esos que miden 80 y 90, los cuellos largos, el sonido grave. Sí. Ahí radica el secreto por el cual en el Mediterráneo siempre han salido los tenores. ¿Qué es para usted Cheste? ¡Wow! Todo. Cheste es todo. Yo lo tengo todo aquí. Vivo en Liria 20 años porque me separé hace 20 años. Tenía el trabajo y la música allí y me fui a vivir allí. Si hay gloria en este mundo, yo vivo en la gloria. Porque es un chalet, tiene huerta, amo la huerta, la hortaliza la amo, tengo de todo. Nunca soñé tener lo que tengo, pero siempre digo que es gracias al esfuerzo de mi abuelo y de mi padre. Por eso tengo yo esto. Pero casi todos los días vengo a Cheste. Les ayudo a mis hijos. Tengo 2 agricultores y estoy con ellos, pero una cosa que solo creo que la tengo yo es que la lápida con mi fotografía y todo la tengo hecha ya. Sí. Y yo, como soy mucho de iglesia, pues voy allí, mi novia me acompaña, me pone flores, porque es especialista en flores. Nos rezamos un Padre Nuestro y salgo así de ancho. Digo, ¿ves? Como mis hijos ya no me rezarán, que ellos de iglesia nada, pues me lo rezo yo y salgo bien ancho. O sea, que Cheste para mí es todo. Además tengo mis padres allí, mi hija, y lo tengo todo allí, todo aquí en este pueblo. Pero eso no quiere decir que pues mi segundo pueblo sea Liria. Allí entró casi toda la vida ya. ¿Cómo ha visto la evolución de Cheste? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Y qué cosas han cambiado para bien y qué cosas han cambiado para no tan bien? Para bien, en la transformación de la agricultura y la mentalidad de los agricultores. Me explico. Cuando yo me casé, era muy inquieto. Y como iba 10 años delante, ya salí a Francia a estudiar la agricultura y cuando vine aquí quería hacer cosas de las que vi allí. Pero choqué con mi suegro. Mi suegro era de los antiguos y ahí chocamos. Pero te quiero decir con esto que la misma diferencia ha habido conmigo a mis hijos. Yo digo que si hay entre padre e hijo 25 años, por ejemplo, de diferencia, hay un choque, porque todo es cambiante. Y yo diría que para mejor, naturalmente. En la agricultura hoy se hacen cosas maravillosas que entonces era impensable. ¿Y qué más cambios ha visto? Y para mal lo que he visto, pues la falta entre las familias. Porque yo recuerdo cuando veníamos del campo con mi padre, vamos a hacerle una visita a mi prima. Y se tiraban 1 hora hablando, y yo les tiraba y decía, ¿aún no os cansáis de hablar? Hoy mis hijos pues me verán, si no vengo yo, no vienen nunca a verme. Eso se ha perdido. Se ha perdido la delicadeza con los viejos. Eso es muy triste porque antes, claro, estás acostumbrado a la familia. Mira, eso en Marruecos todavía se lleva. Los viejos allí son, bueno, son sagrados. Aquí no los puede tener nadie, que si trabaja uno, el otro, no vamos a verlo, no, bueno, le vamos a poner una chica que lo cuide.
En eso yo creo que se ha perdido delicadeza en ese aspecto.